convención establece los derechos para todas las personas menores de 18 años a nivel internacional. El único estado que no la ha ratificado es Estados Unidos, pero de ahí todos los estados aceptan que esos derechos que se establecen es el mínimo que se les deben respetar. Y dentro de esta convención se establece en el artículo tercero el interés superior de la niñez. Y dice algo muy importante. Dice, en todas, y esa palabra es importante, en todas las resoluciones concernientes a los niños, dictadas por tribunales, autoridades legislativas, autoridades administrativas, instituciones públicas, privadas, el interés superior será una consideración primordial. Ahora, esto ya ha sido interpretado por el Comité de los Derechos del Niño y nos amplía. ¿Qué quiere decir eso? Nos dice que al decir todas, es todas las resoluciones. Es decir, no es solamente las resoluciones que dicte un juez o el Ministerio Público o en materia penal o en materia civil, no, es en todo. Y al decir instituciones públicas, privadas y demás, quiere decir que, por ejemplo, si es y sobre todo cuando dice concernientes a, es decir, puede ser que la resolución no vaya dirigida al niño, puede ir dirigida a sus papás, a su escuela, al fraccionamiento donde vive, pero cuando esa cuando esa resolución repercute en el adolescente, se tuvo que haber considerado su interés superior. Entonces, si por ejemplo es una resolución a su fraccionamiento donde dicen vamos a quitar los juegos, bueno, eso lo protege, este interés superior lo protege, porque antes de tomar esa decisión tuviste que haber visto qué repercusiones va a tener en el niño. Si es una decisión, por ejemplo, a su escuela, que eran, bueno, pero es que se va a cerrar por esto, bueno, tienes que haber tomado el interés superior. Entonces, hacían absolutamente todo. Hace unos días platicaba con unos abogados y me decían, hablábamos de las cuestiones, por ejemplo, de alimentos en materia familiar. Entonces, me decían ahí, no, es que nuestro código nada más dice esto y no dice que se tome en cuenta el interés superior. Pero no, es que es en todas. O sea, no importa que la ley no te lo diga, es en todas. ¿Por qué? Porque la Convención de los Derechos del Niño es ley suprema con fundamento de nuestro 133 y ya de ahí la retoma tanto nuestro artículo cuarto constitucional y en el caso de justicia para adolescentes lo retoma el artículo 12. Y ya el artículo 12, ahorita platicamos de eso, nos maneja cómo vamos a evaluarlo, cómo debemos determinarlo. No es decir, por el interés superior esto, por el interés superior no. Hay parámetros para poder decir cuál es ese interés superior. Ok, maestra, ¿y quiénes están amparados con este principio? ¿Desde qué edad a qué edad? Bien, a nivel internacional, todos los menores de 18. Precisamente el artículo primero de la convención dice, niño es todo ser humano menor de 18. Entonces, todos los menores de 18 tendrían este derecho a que se les conceda el interés superior, insisto, en cualquier materia. Y ya concretamente para el sistema de justicia para adolescentes, son los chicos de más de 12, menos de 18. A partir del momento que cumplen 12, son sujetos del sistema y hasta antes de los 18, lo que importa es el momento de la comisión. Porque vamos a suponer que el día de hoy, un chico que le falta una semana para los 18, priva a una persona de la vida, y pues tal vez mientras encuentran el cuerpo, mientras comienza la carpeta de investigación, mientras judicializan, mientras gira la orden, tal vez en lo que ejecutan la orden, a lo mejor ya pasó, no sé, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, ¿no? Hay veces que tardan en ejecutar la orden, entonces a lo mejor ahí el chico tiene 18, 19, 20 años, no importa, sigue siendo sujeto del sistema de justicia para adolescentes porque lo que se valora aquí es la capacidad que tenía la persona al momento de la comisión, no al momento que se ejecuta la orden, ni al momento que se dicta la sentencia, no, sino al momento que se comete la conducta. Incluso hubo una resolución nacional interesante en donde era un chico que, si no recuerdo, fue de un robo, que lo comete el mismo día que cumple 18, pero comete el robo, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Y él, según el acta de nacimiento, nació a las 6 de la tarde. Entonces resolvieron las autoridades, no, tienes que tratarlo como adolescente porque técnicamente aún no cumplía los 18. Entonces, todos los menores para el sistema, de 12 a 18, pero en general, interés superior, todos los menores de 18. Y aún siendo ya adulto, sujeto del sistema penal acusatorio, ¿se aplica el principio del interés superior de la infancia? Sí, sí, porque, insisto, él va a tener todos los derechos, porque lo que valoramos es qué capacidad tenía al momento de cometerlo. Entonces, todos los derechos que tenía en ese momento se toman, y hay veces que es un interés superior de la niñez mezclado, porque hay veces que a lo mejor, bueno, a lo mejor es una chica que comete una conducta, pero tal vez está embarazada y tiene su bebé en internamiento, o la víctima también es niño. Entonces, aquí también muchas veces se confunden, ¿no? De pronto piensan
que el interés superior es solo para los chicos que cometen las conductas, y no, es para toda persona, tanto víctima, adolescente o cualquier niño en general, aunque no esté sujeto a un procedimiento, ¿no? Entonces, ahí es lo importante, que de pronto piensan que no estamos, que es nada más para el chico que está señalado como probable responsable, no, es para todos. Y en ese sentido, entonces, puede converger con otros principios, como por ejemplo la perspectiva de género. Exactamente, con todos, ¿no? Ahí siempre va a haber esta transversalidad y esta interdependencia entre los principios y los derechos. Sin embargo, otra partecita que les decía de la Convención de los Derechos del Niño, que decíamos los elementos, ¿no? Dice todas las resoluciones, el otro dice concernientes a los niños, y dice tienen derecho a que el interés superior sea consideración primordial. Es decir, no es que tengamos entre 20, pues tome en cuenta también el interés superior. O sea, sí, pero debe ser consideración primordial. Es decir, en la lista de cosas que vamos a valorar al momento de tomar una decisión, lo primordial es el interés superior. Entonces, sí lo mezclamos con los demás, y sobre todo el interés superior tiene mucho que ver con el niño en concreto. Es decir, el interés superior no es lo mismo para un niño que para otro. Por ejemplo, puede ser que para un niño su interés superior sea la libertad, pero puede ser que para otro no. Ahorita vemos un ejemplo. Puede ser que para un niño su interés superior sea la educación, pero puede ser que para otro sea el trabajo. Entonces, el interés superior se tiene que analizar de acuerdo a las circunstancias individuales de cada niño. Circunstancias individuales, sociales y familiares. Entonces, por ejemplo, si tenemos a un chico que se está determinando qué sería lo más adecuado en cuanto a una medida a imponer para lograr su reinserción, aquí tenemos que ver cuáles son sus circunstancias. Porque, por ejemplo, si es un chico que ya, aunque el sistema de justicia para adolescentes, su principal finalidad es socioeducativa, es decir, según nuestro 18 constitucional, la finalidad es ese fin socioeducativo y es dotarle de capacidades y competencias. Pero, ¿qué pasa si yo tengo fin socioeducativo y digo, bueno, entonces tú cometiste esto, pero por el fin te voy a poner a estudiar? Pero a lo mejor es un chico que aunque tenga 16, 17 años, hay muchos que ya son padres de familia. Entonces, bueno, ¿cuál es su interés superior de él y de sus hijos? Decirle, bueno, por resolución te pones a estudiar o por resolución te pones a trabajar. Entonces, ahí sería diferente. O a lo mejor por otro caso, a lo mejor tenemos una chica que es hija de familia, que está estudiando y sucede algo en su secundaria, lo que sea, y de pronto entonces, ¿cuál sería la medida más adecuada? Es decir, ¿te pones a trabajar o no? Tú sí debes seguir estudiando, ¿no? O la libertad, por ejemplo, hace un tiempo teníamos una chica que le dio varias puñaladas a su novio, y, bueno, estaba por lesiones, pero de pronto esta chica vivía en los parques, es una chica que no estudiaba, trabajaba solo como mesera, pues ocasionalmente, que no tenía buena relación familiar. La mamá, ella me decía, es que el otro día sufrió un aborto y le hablé a mi mamá y no iba a visitar. Entonces ahí tendríamos que ver para lograr su reinserción qué sería lo más adecuado. Es decir, porque si pensamos que el interés superior es la libertad, no siempre es así. Por ejemplo, en ese caso, creo que la libertad le estaba quitando las posibles capacidades y competencias que se le pudieran dar. Pero insisto, es totalmente individualizado. Hay casos en los que es el mismo derecho que está en juego, pero las circunstancias individuales de cada niño hacen el interés superior si es este y o el interés superior es este. Y fíjate que es bien interesante, ustedes saben, la maestra Odette es especialista en materia penal. Mi querida Ivonne, hoy tenemos esa posibilidad de preguntarte esas dos perspectivas. Te desempeñaste ¿cuántos años como jueza del sistema especializado en adolescentes? Como jueza como tal, solo fueron 7, 8 años. Pues, ¿cuántas audiencias llevaste en esos años? O sea, de designación tuve como 15, porque estuve designada antes y no estuve, y en el sistema 23 años. Sí, imagínate, y ahora estás del otro lado, estás como abogada postulante también especializada en justicia penal para adolescentes. Yo no me he dedicado a la materia penal, pero sí a la materia familiar. Ustedes ahorita mencionaban esos conceptos de el interés superior del menor, y ahora nosotros hablamos mucho en materia familiar del interés superior del menor, de la perspectiva de infancia, pero también ya no podemos decir menores. Ya hay jueces que nos dicen, ya no puede hablarse de esa forma de los adolescentes, de los niños, niñas. Y aquí viene mi punto. Ahorita que tú ya estás fuera del tribunal, que ya tienes esa perspectiva como abogada postulante, ¿de qué te percatas? Porque
ahorita que platiquemos un poquito de la especialidad, en donde mi querida Ivonne, déjenme decirles que es de las ponentes estrellas de la especialidad en justicia penal para adolescentes que se va a estar impartiendo en INDECAD, yo te preguntaría, ¿cuál es ese lenguaje especializado? ¿Por qué lo requerimos? Y hablamos mucho del interés superior del menor, pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las características del interés superior del menor? Porque cuando nosotros estamos en materia familiar, se ventilan los derechos de los niños, niñas y adolescentes representados por los padres o los tutores, quienes en ese momento están. Pero cuando están en un proceso penal, estos adolescentes que no cometen delitos, que si no son infracciones, ustedes ahí corríjanme en la materia, ahí sí estamos hablando de los derechos y las obligaciones de los adolescentes. Entonces, sí tenemos un cambio drástico en lo que es la materia familiar y en lo que es la materia penal. Pero a mí sí me gustaría que hablaras un poquito de esas características, que entendiéramos el concepto de interés superior del menor, porque lo mencionamos mucho, pero muchas veces se desconocen las características de ese concepto y por qué ahora se habla desde la perspectiva de la infancia. Bueno, primero, como dices, ¿qué es lo que he visto desde estar como abogado particular? Que desafortunadamente no hay un criterio unánime. Es decir, cada juez pues obviamente tiene su visión, pero creo que de pronto se extralimitan en algunas situaciones. Es decir, la ley de adolescentes y las disposiciones a nivel internacional establecen que las personas que trabajen con niños, niñas y adolescentes deben ser especializados, deben tener conocimientos especializados, pero no es un capricho, no es por decir, preséntame un documento y ya, no, es que la persona que trabaje con los niños debe tener características especiales y la ley dice qué debe conocer, es decir, la ley de adolescentes te dice, las personas especializadas en adolescentes deben conocer, entre otras cosas, las etapas de desarrollo de la adolescencia, las características que hacen cometer a los adolescentes conductas, el proceso de la adolescencia, es decir, habla de muchos puntos, además sistema penal, sistema acusatorio, etcétera. Pero la ley nos dice que debe tener, y habla también de que debe tener habilidades para el trabajo con adolescentes, y eso es lo más difícil de lograr, porque de pronto dices, bueno, un documento pues se puede obtener, pero lo importante es que veamos que realmente la persona está teniendo esas capacidades. Por eso lo marca la ley, no te dice algún punto. Entonces, por ejemplo, hay tribunales que te dicen, bueno, con que a mí me demuestres que tienes conocimientos, tantos cursos, considero que tienes especializado. Hay otros que dicen, no, yo necesito 140 horas en un solo curso que no sean sumadas las constancias. Otros que dicen, a mí demuéstrame cada 8 meses que te estás especializando. Entonces, ahí ya la verdad es que cada tribunal ha tenido sus opiniones. Digo, pues, y como siempre, volvemos a depender de los criterios de los juzgadores en cuestión. Entonces, ahí yo digo, me causa mucho porque digo, bueno, creo que no se están yendo a lo importante y a la necesidad de conocer a la adolescencia. Yo cuando doy algún curso siempre les digo, entender el sistema en cuanto a audiencias es muy fácil, porque tiene el mismo esquema de un sistema acusatorio. Tenemos una audiencia inicial, un intermedio, un juicio. Pero lo difícil es comprender el por qué. Es decir, es un sistema sumamente atacado. Yo siempre les digo, cuando digo estoy en adolescentes, todo el mundo empieza, no, pero ¿por qué? Es que es injusto, es que ¿por qué tan poquito tiempo? Etcétera. Entonces, ahí es cuando se ve que la persona no está comprendiendo el sistema. Y yo he visto que incluso hay muchos jueces que desafortunadamente, aunque sean jueces, no son especializados en adolescentes, no tienen esta perspectiva de infancia, no comprenden el por qué es un sistema diferente y actúan con una visión totalmente adultocentrista. Entonces, aquí, afortunadamente, poco a poco ya estamos teniendo instituciones serias como INDECAD que ya están dando especialidades que están cumpliendo con todos los requisitos, ¿no? Decimos que, bueno, que es un programa que de pronto ya te maneja todo lo que debes tener como especialista en adolescentes, porque de pronto hay lugares que dicen, pues ya no, vamos a hacer, entonces ahí es un problema, pero digo, por ejemplo, y son pocas las instituciones a nivel nacional que sí están dando ya como tal una especialidad, entonces la verdad es que yo celebro muchísimo que se haya abierto en INDECAD, porque creo que va a haber mucha posibilidad. Eso por una parte. Luego, ¿qué es el interés superior? El artículo 12 de la ley habla de 7 puntos que debemos considerar para el interés superior. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es considerar al adolescente como titular de derechos, que es lo que comentabas. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto nosotros pensamos, desde nuestra visión adulta, que los titulares de derechos somos nosotros y que quisiéramos decidir, pero no es así.
aunque nos duela, ¿no? Yo lo veo mucho en materia familiar, digo que no, yo no me dedico a eso, pero de pronto algún contacto Es que se tienes, llega a cosificar a los adolescentes o a sí, los a los niños en los procedimientos judiciales, son materia de negociación. Exacto. Y Ahí materia es de negociación, no para el régimen de convivencias, sino para la de cuestión todo. del quantum de los alimentos o de los bienes. ¿Sí se les llega a cosificar? Sí, entonces ahí es el primer punto que considera el interés superior y es considerar al adolescente como titular de derechos. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo que muchas veces, sobre todo las mamás, no, yo no le voy a dar permiso de que vea a su papá porque no me da dinero, por eso es que ahí, aunque nos cueste trabajo, debemos entender que no es el derecho de la mamá y no es el derecho del papá, es el derecho del niño de tener el contacto con sus familias, con ambos padres, dice la Convención de los Derechos del Niño, a menos de que exista alguna situación que le perjudique, pero en sí el derecho es del niño, el derecho a estudiar es del niño y de pronto quien lo decide son los papás, el derecho incluso hasta en su momento de cuestiones sexuales y reproductivas es del niño. Es decir, el derecho a tener una identidad es del niño. A pesar de que como papás de pronto decir, no, pues ¿por qué se viste así? No, es que ¿por qué haces eso? No, tenemos que entender que son derechos de los niños y eso es bien complicado. Entonces, ese es el primer punto que se habla en la ley de entender el interés superior, comprender que los niños son los titulares del derecho. El segundo punto, escuchar la opinión del adolescente porque lo mismo, ¿no? Yo veo que de pronto a lo mejor en los procedimientos, quien dialoga es el Ministerio Público, la defensa y a lo mejor los papás, y ellos dicen, pues vamos a llegar a una suspensión condicional, en los estados que se permite el abreviado, vamos a llegar a un abreviado, etcétera. Y al niño ni lo toman en cuenta, ¿no? Como que ni le explican cuando él es el importante, él es el que tiene que opinar qué quiere de su sistema. Alguna vez hace mucho tiempo, y he platicado mucho esto, eh, actualmente en la ley nacional, el tiempo máximo de internamiento para los chicos que tienen 16 o 17 cuando cometen la conducta es de 5 años. Y los chicos que cuando la cometen tienen 14 o 15, el máximo es de 3 años. Entonces, antes de eso, cada estado tenía, antes de 2016, cada estado tenía sus leyes y había internamientos de 18 hasta 20 años. Entonces, por ejemplo, cuando entra la ley, se empiezan a hacer controversias judiciales para que todos esos chicos que tenían por sentencia internamientos de más de 5 años se regularan al máximo tope actual. Entonces empezamos a tener en Hidalgo varias audiencias de este tipo y un día pide un adolescente hablar conmigo y me dice, oye, pues es que mis abogados pidieron esto, pero yo quiero terminar mi sentencia completa, porque si yo termino mi sentencia, voy a poder terminar mi prepa aquí adentro, pero si me dejan salir antes, yo no la puedo terminar. Entonces ahí digo, bueno, me di cuenta de varias cosas, ¿no? De que el chico ya estaba teniendo una conciencia de responsabilidad, que sí estaba viéndose ya este fin socioeducativo, pero sobre todo que se ve que sus papás y el abogado ni siquiera hablan con ellos, ¿no? O sea, ellos toman No las los toman en decisiones cuenta. y no lo toman en cuenta. Entonces, la opinión del adolescente y de los niños en general es fundamental. La encontramos tanto en la Convención de los Derechos del Niño. Pero ahí tendría un punto bien interesante, porque nosotros lo veíamos en materia familiar. ¿Cómo tú detectas, o cuando estabas en tu papel de juzgadora, nosotros en materia familiar hablábamos mucho de la alineación parental, la manipulación y todo? ¿Cómo lograbas tú identificar que ese adolescente no estuviera siendo manipulado? Probablemente, porque nosotros cuando pedíamos la escucha de los menores en materia familiar, para determinar cuestiones hasta de custodias provisionales, había ocasiones en que se pedía de manera urgente, antes de que el juez las dictara de manera provisional, porque podía poner en riesgo la cuestión de la seguridad de los niños. Aquí, ¿cómo logras tú identificar? Hay en la ley de adolescentes hay otro principio que se llama principio de progresividad, según el cual conforme va adquiriendo mayor edad, va también adquiriendo mayores capacidades y mayor oportunidad para expresar por sí mismos sus decisiones. Entonces, tal vez en adolescentes no era tan difícil como lo es en materia familiar, porque como bien lo dices, no hay alineación ni hay otras situaciones. Y aquí, bueno, pues son chicos normalmente ya más grandes y sobre todo viendo esa eh, esta progresividad que va teniendo. Pero aquí lo importante es mezclar las 7 fracciones. Es decir, no es que el juez tome la decisión por lo que escuchó del adolescente, es que el juez tiene que valorar los 7 puntos. Es decir, valoro que eres titular del derecho a la educación y del derecho a la libertad. Valoro también tu opinión. Ahora, el siguiente punto, que es el que nos marca la ley, dice, se tienen que valorar las cuestiones individuales, sociales y familiares.
Entonces, a lo mejor ahí, digo, bueno, ya te escuché, pero ¿cómo está tu familia? Así es. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Dónde vives? ¿Qué ¿Qué tipo de antecedentes familia es? tengo? Etcétera, ¿no? Entonces, no puedo decir, el niño siempre va a ser mejor con papá o con mamá o aquí siempre la libertad. No, tenemos que ver las situaciones totalmente individuales, ¿no? Yo a veces cuando vemos este tema, les pongo un ejemplo de dos chicas que teníamos. La ley de adolescentes permite que las chicas que son madres conserven la custodia de sus niños menores de 3 años en el interior, junto con ellas, pero dice menores de 3. Entonces, por ejemplo, algún día tuvimos una chica que ella estaba por secuestro, le faltaban 4 años de internamiento, su niño tenía 2 años, 6 meses, su niño estaba con su mamá de ella, el papá estaba en otro cerezo de adultos, entonces la mamá se lo llevaba jueves y domingo a visita, es decir, no había una pérdida de este vínculo materno-filial, entonces estaba ahí y la chica lo quería. Entonces, ahí emití yo una resolución y decía, bueno, es que no es el interés superior del niño, de ese niño y tuyo, el que lo tengas. ¿Por qué? Decir, bueno, a este niño le faltan, solo pudiera estar 6 meses en el interior. ¿Qué va a pasar ahorita si lo extraemos de su núcleo familiar en el que ya está con su abuela, que lleva 1 año, que a lo mejor le vas a quitar la posibilidad? Ese cambio de circunstancias le puede afectar más que beneficiarlo. Exacto. ¿Qué va a pasar con ese niño? Que bueno, ya no va a poder a lo mejor ver las caricaturas, ponerse a jugar, tener un perro, las actividades que hace diario. Es decir, bueno, lo vamos a desprender y va a ser una pérdida para el niño esa libertad. Va a estar 6 meses y después de esos 6 meses, tienes 3 años, ya te tienes que ir. Entonces, ¿qué pasaría? Pues nuevamente, y va a ser hasta mayor aflicción para la madre también. Entonces, ese mismo derecho lo veía yo con otra chica que también nos pide la misma situación, quería conservar la custodia de su niño. Pero aquí esta chica estaba por homicidio, su pareja adulta también estaba en adultos, pero resulta que a esta chica le faltaba solo 1 mes para su libertad. Esta chica tenía a su niña, en este caso también la niña tenía 2 años, 6, 7 meses, es decir, también le faltaba muy poco para los 3, la tenía la suegra, pero a la suegra no se la llevaba porque la chica se negó a echarse la culpa en el procedimiento de adultos con su pareja, ¿no? Entonces la suegra le decía, pues tú di que tú fuiste, porque al fin que ya está sentenciada, tú di que fuiste. Entonces, como esta chica no quiso, la suegra ya no se la quiso llevar. Entonces se hacían requerimientos a través de DIF, de la Procuraduría de Protección, etcétera, y solo así es cuando se la llevaba. Pero ya a esta chica le estaba causando depresión, le causaba ansiedad de pensar, ¿qué voy a hacer cuando salga? Ella no tenía papá ni mamá, esta chica, es decir, afuera no tenía como redes de apoyo que la ayudaran a recuperar a su hijo. Entonces aquí decimos, es el mismo derecho de tener a su hijo. Son chicas las dos están en internamiento, los dos casos son niños de edades similares, pero aquí, ¿qué pasa? Que aquí sí era necesario el que se hiciera válido este derecho, porque si no se hace, va a ser muy difícil que se recupere este vínculo entre la madre y la hija. Porque bueno, afuera, ¿qué va a pasar? ¿En qué momento se la va a recuperar? No, no la vamos a decir, pues vete a tramitar un procedimiento y de aquí a que te la devuelvan, etcétera. Entonces, ese es otro de los puntos que nos marca la ley al valorar el interés superior, que para mí es de los más importantes, y es visualizar las consecuencias a futuro que la decisión que se adopte pueda tener. Entonces, si yo tomo esta decisión, ¿qué pasa? Decíamos en el primer caso, bueno, pues que va a ser un choque para los dos. ¿Y qué va a pasar en el segundo caso si no se la doy o si se la doy? Entonces, yo creo que a mí me parece que la ley es te lleva muy de paso a paso de qué debes valorar para el interés superior. Porque en estos dos casos, simplemente con esa pregunta, ¿qué consecuencias a futuro hay si lo concedo? ¿Qué consecuencias a futuro hay si no lo concedo? ¿No? Y yo creo que lo mismo sería en otras materias. ¿Qué pasa si se va con su mamá? ¿Qué pasa si se va con su papá? Y, insisto, mezclado con las circunstancias individuales, sociales, familiares. Y hay dos puntos que son muy importantes. Uno es el interés público y otro es la responsabilidad del adolescente. Y esto de pronto pensamos que no se valora en el interés superior. Mucha gente dice, es que el interés superior es darle todo a ellos. No, o sea, el interés superior tiene que ver también que cheques el interés público. ¿Qué va a pasar si yo le doy la libertad a este chico? ¿Qué va a pasar si él se queda con ese interés público? ¿Y qué va a pasar con su responsabilidad? Es decir, el interés superior en materia de adolescentes también tiene que ver con eso, con qué hiciste
¿Y qué va a pasar? No es solo tu derecho y tu opinión, no. Entonces, por eso decía, la opinión es muy importante, pero no lo es todo, es solo uno de los puntos que tenemos que considerar al momento de evaluar, ¿no? Y la ley de adolescentes dice lo mismo, que en todas las resoluciones se deberá considerar el interés superior y se deberá dejar patente la forma en que se ha evaluado. Entonces, no es que el juez diga, por el interés superior te doy la libertad, no. O por el interés superior te quedas o te concedo que tengas a tu hijo en el interior, no. Es por el interés superior, por esto, esto, y se evalúa. Entonces, es algo muy bueno, ¿no? Pero de pronto pocas veces creo que he escuchado que lo valoren, ¿no? De pronto nada más, ay, por el interés superior, no. Pero dime qué pasa con la víctima, dime qué pasa con No tu se justifica, responsabilidad. no entramos a la justificación, ¿no? Exacto. Y aquí, por ejemplo, Odette, que es una especialista en materia penal y que está muy enfocada en la parte de la asesoría jurídica y en el tema de delitos sexuales, cuando ves esta comparación de ver el sistema de adultos y el sistema de adolescentes, con independencia de que ambos son materia penal, de que ambos son el sistema acusatorio que tienen las etapas, ¿cuáles son esos cambios que tú como abogada postulante dices, híjole, llevo un asunto de adolescentes o no lo llevo? ¿Cuál sería esa diferencia? Porque eso es importante mencionarlo. El problema es ese, que no siento diferencias. Y debería sentirlas. Exacto. Me parece que ese es el problema. Ese es el punto y en donde se habla de la necesaria especialización, porque yo creo que para empezar, maestra, no me vas a dejar mentir, es una cuestión multidisciplinaria. Tenemos que conocer los aspectos desde biológicos, psicológicos del adolescente. No es lo mismo un año para ti que para un chamaco de 16, 17 años. Entonces, creo que sí es grave decir, no encuentro las diferencias yo como abogado penalista entre representar a un adulto que a un adolescente. Sí, y es muy cruel, maestra, porque al final del día, cuando nos encontramos en un sistema de justicia penal para adolescentes, de cualquier delito, pero en concreto en los delitos sexuales, pareciera que siguen los jueces, a pesar de ser de justicia penal para adolescentes, siendo inquisitivos. O sea, el estigma de esos delitos en concreto es demasiado alto. De hecho, me he atrevido a hacer la crítica respecto de que se ha tratado de una forma incorrecta al adolescente frente a un adulto en un caso de delito sexual, en ese sistema. Las medidas cautelares que en ese sistema se llevan a cabo en delitos sexuales con adolescentes son más duras, la argumentación es más dura. Cualquier tópico que se toque en justicia para adolescentes en delitos sexuales es más rígido que en adolescentes, cuando tendría que ser al revés. Es más, la perspectiva de género tendría que ponderarse la perspectiva de infancia, la de adolescencia. Cuando existe ese choque entre el adolescente que es imputado o investigado o procesado o ya está sentenciado frente a una víctima que también resulta o puede ser infante o adolescente, ahí hay muchísimos problemas, porque los delitos sexuales existe una estadística ya de ciertos adolescentes llevando a cabo estas conductas frente a otro adolescente o a otro infante. Y ahí es un sistema muy difícil, es un sistema muy duro, de prácticamente por cuestión, si los adultos lo sienten rígido cuando se trata de un delito sexual, en justicia para adolescentes, al menos para mí, yo lo siento más rígido. Y con base en esto, me parece que es importante que nos ilustre, para efectos de la determinación o resolución de un caso, de cualquier delito, ¿cómo es que el juez valora o qué valora? ¿Cuál sería el medio de prueba idóneo para determinar las circunstancias tanto individuales, sociales y familiares del adolescente para que en su momento se pueda llevar a cabo un plan de actividades en el internamiento? Bien, el caso perfecto es los delitos sexuales. ¿Qué pasa? Que en los delitos sexuales, como bien comenté, tendría que entenderse, cuando se es un juez muy duro, en delitos sexuales se nota que es un juez que no tiene conocimiento de adolescencia. ¿Y esto por qué? La adolescencia, según la OMS, es la etapa de la vida que va de los 10 a los 19 años. Y la OMS lo divide en una adolescencia temprana, en una media y una tardía. Pero ¿qué pasa? La adolescencia temprana va a empezar más o menos a los 10 años, más o menos de los 10 a los 13 años. Y es una etapa que tiene una característica muy importante, que es un revuelo hormonal. Es decir, es el momento en el que va a haber el crecimiento acelerado
que va a haber todos los cambios físicos, las cuestiones de aparición de vello púbico, del descenso de testículos, de muchas cosas, ¿no? Entonces, estas hormonas es un cambio importante para la vida de cualquier persona, porque además sabemos que empieza su cuerpo a tener funciones diferentes que anteriormente no tenía, ¿no? Como la capacidad de procrear, por ejemplo. Entonces, en la etapa de la adolescencia, hay una situación muy importante, que es la forma en la que se desarrolla el cerebro, concretamente nuestro lóbulo frontal y específicamente la corteza prefrontal. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, la corteza prefrontal ha sido considerada un regalo para el ser humano, porque no hay ningún otro ser vivo que su cerebro la tenga. ¿Y esto de qué le sirve al ser humano? ¿Qué es lo que nos ayuda en el control de impulsos, en la toma de decisiones? Entonces, por ejemplo, vemos un animal, bueno, pues toma sus decisiones sin control. En el ser humano no nacemos con esta parte desarrollada, la vamos desarrollando. Y en la adolescencia hay lo que se llama una disociación entre la capacidad cognitiva, que es lo que muchas veces los que no son conocedores de la infancia y adolescencia es la que ven. Porque es que ya está grande, ya sabe lo que hace. Bueno, ¿ya sabe lo que hace? Sí, sabe lo que hace porque tiene capacidad cognitiva, pero no es la única capacidad del cerebro. Tenemos otra capacidad que es esta maduración psicosocial que en la adolescencia está mucho más abajo, todavía no se termina de formar. Entonces, aunque sepa la persona que algo está mal, no puede controlarlo, porque su cerebro todavía no puede hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos, por ejemplo, un niño por ejemplo, muchos de los delitos sexuales, yo creo que la mayoría que yo he visto, se cometen más o menos alrededor de los 11, 12 años. ¿Qué va a pasar? Que es una persona que tiene un revuelo hormonal, que no sabe lo que pasa con, digo, siempre les pongo de ejemplo, ¿no? Digo, a lo mejor, no sé qué tanto lo ubiquen los hombres, pero a lo mejor las mujeres tú ubicas, a lo mejor en tu ciclo menstrual y dices, en esta época estoy bien de malas, y me contestan y cuando yo ya dije Ya algo está, hay mal, aplicaciones para eso. sí, ¿no? Ya tenemos hasta las aplicaciones Todo. para todo esto. O al contrario, estoy muy sensible, o en el periodo de la menopausia, lo mismo, es decir, nos cambian las hormonas la forma que nos expresamos ante el mundo. Entonces ahora un adolescente que está en total momento y no tiene el control de impulsos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tiene necesidad de una conducta exploratoria o de una necesidad y no la puede controlar. Entonces, es muy probable a lo mejor un chico de 11, 12 años que realice tocamientos, desafortunadamente a lo mejor alguien más pequeñito, alguna persona discapacitada, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos que ver que precisamente por eso no es lo mismo, por eso el sistema no te trata igual si cometes la conducta a los 12, que si la cometes a los 14, que si la cometes a los 17. La ley va ampliando Ese la abanico de, responsabilidad, ¿no? Entonces dices, bueno, si tienes 11, 12, hay unas medidas, si tienes 14, 15, hay otras medidas, si tienes 17, te pone otras. Y es totalmente diferente que si las comete un señor de 40, 45 años que toque a un niño, oye, tú ya no estás en esa etapa hormonal, ya tu cerebro puede controlarse, ya estás en otras situaciones. Entonces, es muy diferente cuando una conducta la comete un adolescente, insisto, por eso la edad señala grupos etarios, señala consecuencias diferentes. Entonces, cuando un juez no valora esto, es que obviamente no tiene el conocimiento de las cuestiones biológicas, cerebrales, y de muchos otros tipos, ¿no? Por ejemplo, una cuestión mucho que se da en adolescentes de violación, la violación equiparada. Sabemos que de forma tradicional la violación requiere dos elementos, que es cópula y violencia. Pero para que sea una violación equiparada es la cópula y puede ser la incapacidad de resistir el acto o muchas veces los códigos dicen, no, bueno, si es menor de 15, si es menor de 14, si es menor de 13. Por ejemplo, en Hidalgo tenemos que aunque sea sin violencia, si es menor de 15. Entonces, hay muchos chicos que son novios en la secundaria y los dos te lo dicen en la audiencia, nos amamos, nos queremos. Y ella tiene 14 y él tiene 15 y voluntariamente tuvieron relaciones. Eso legalmente es violación equiparada. Y yo te preguntaría, y fíjate, apenas en el curso que terminamos precisamente, y lo impartió una defensora pública, la maestra Alma, y tocaba ese tema, es una violación equiparada. Está prohibido, corrígeme si no es la palabra correcta, que los adolescentes tengan relaciones sexuales. Pues no, o lo ven como un delito que tengan, pero es que sí lo tipifican. Cuando la persona es menor de, les digo, cada estado lo tipifica. Pero si habláramos, en este caso dices, tienen 14 y 15 años y tuvieron relaciones sexuales, pero estaba la voluntad de ambos.
pero sin embargo lo tipifican como violación equiparada. Aquí lo que se ve en los códigos es la capacidad de la víctima, porque ella es quien daría el consentimiento. Entonces, por ejemplo, en Hidalgo es menor de 15. Entonces, cuando se tiene una relación, aunque sea voluntaria, con una persona de 14, es violación. Y hay códigos que establecen edades diferentes. Entonces, ahí sí. Pero ahí y entraban sí, en contradicción en la clase porque decían, un ejemplo parecido a este, decían, no se deben de llevar a cabo las relaciones sexuales entre menores de edad y tal, pero sí tienen derecho a las visitas conyugales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entender? ¿No sería una antinomia esto? Digo, nosotros lo vemos desde esta perspectiva del derecho familiar y decimos, a ver, aquí me estás diciendo que es violación equiparada por la edad del 14, 15, pero también me dices que tiene un derecho a... sí, ahí normalmente es eso, dependiendo de la edad de la víctima, ¿no? Porque es el consentimiento el que se... Y digo, realmente sería bien difícil que hubiera... Digo, yo todos los años que estuve, nunca hubo visitas conyugales a las chicas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Tenemos una cuestión muy sexista, que a lo mejor los chicos sí tenían visitas Los conyugales. hombres sí, Y pero las chicas chicas no. nunca hubo una visita conyugal, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el bien jurídico que se está tutelando, porque el normal desarrollo psicosexual de los adolescentes también es Pero muy ¿cuál sería la importante, ¿no? diferencia entre decir por qué el chico sí tiene derecho a recibir esa visita y la chica no? Me parece importante ahí hablar de temas de perspectiva de género con Exacto. independencia de la perspectiva de infancia, que es donde ahí decíamos que se tenía que hacer cuestiones de interseccionalidad entre unos y otros, ¿no? Atendiendo a cuestiones de delitos sexuales, ejemplo. Pero en estos casos que, por ejemplo, ahorita maestro Ivonne nos está regalando, ¿cómo es que el juez puede valorar? Porque entiendo biológicamente cómo lo valora, y bueno, si está con el conocimiento y especializado, pues lo va a entender. Pero, ¿cuál sería entonces su medio idóneo del defensor o del asesor jurídico para que exponga esta información? Porque si bien es cierto, el juez es o debe ser especializado, las partes técnicas deben ser también especializadas. ¿Cómo tendría que llegar la parte procesal y decir, a ver, señoría, pues me estoy percatando, pues usted no, nada más no, pero aquí está, ¿no? ¿Cómo, Sí, maestra? pero yo creo que afortunadamente para los abogados y desafortunadamente para muchos poderes judiciales, cada vez los abogados están más capacitados. Y yo creo que muchos más que los jueces. ¿Qué pasa? Que hay algunos poderes judiciales en donde no tienen jueces especializados, tienen jueces adscritos a adolescentes. Es decir, te doy tu nombramiento como juez especializado, pero nunca te estoy dando esa capacitación No constante. necesariamente porque estés especializado No, en el sino sistema. porque ya eres el designado y de pronto Así es. decimos, pues ya porque tienes una práctica constante, pero te das cuenta en las resoluciones, en la forma de dirigirse al adolescente en la audiencia, y dices, obviamente no estás especializado, ¿no? En estas resoluciones, digo, a lo mejor, pues muchos pudiéramos entenderlo y decir, bueno, oye, tiene 14 el chico, tienes tú 15, la chica tiene 14, tuvieron relaciones. Sí, obviamente legalmente es violación, pero tenemos que ver lo que yo les decía, las circunstancias individuales, Es una sociales, cuestión familiares, ¿no? casuística, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, ver, por ejemplo, cuál va a ser, para cumplir con el fin socioeducativo del sistema y esta reinserción, qué medidas te voy a imponer. Y decir, bueno, en este caso, aunque es violación, ¿es lo más conveniente para el desarrollo de ese adolescente un internamiento? O cuánto al contrario, hasta voy a afectar su vida sexual de por vida, de que él visualice que por haber tenido una relación sexual, Sí, que vean la todo, parte sexual como algo malo. algo malo, ¿no? Me voy a quedar interno o ahora qué va a pasar, ¿no? Entonces, ahí es donde debe valorar, ¿no? Ahorita tuve un caso muy interesante que era de otro delito, pero eran, por ejemplo, unas lesiones. Son unas lesiones, están en la clase de educación física y un chico resulta lesionado y judicializa al Ministerio Público por lesiones dolosas en un partido de fútbol. Y yo decía, es que no es posible, porque ¿qué pasó? La consecuencia que ahí se vinculó a proceso a la chica y decía, esta chica ya ahorita está en terapia psicológica, porque es lógico, o sea, ella de estar en un partido de fútbol, ahora ya de pronto estás ante un juez y estás vinculada a proceso. Entonces, ahí tienes que tener esta perspectiva de infancia y adolescencia y estos conocimientos, ¿no? De cuando, si el derecho penal es la última ratio, en adolescentes aún más. En adolescentes sí tenemos que tomar esta visión y yo creo que precisamente aquí es que le corresponde a las partes
el tener esa preparación para exponerla ante el juez, ¿no? Dice, bueno, señoría, debe considerar que conforme esto, el adolescente tenía esta edad, conforme a la OMS, no sé, está en adolescencia media, la adolescencia media tiene estas características, etcétera, considere esto y atendiendo al interés superior de la niñez, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí es como... Oye, pero ahí no sería armando. parte de tú como abogada postulante en materia penal, que me dices, es una cuestión dolosa. ¿No sería parte de la falta de la preparación del abogado defensor, el no haberles acreditado la cuestión del dolo y hacerlo ver como una cuestión culposa en lugar de dolosa? Sí, no, por ejemplo, yo ahí llevé la defensa y yo insistí en eso. Pero además ahí, ¿qué pasa con el dije, juzgador? Él tuvo que haberse percatado que el abogado no estaba especializado en el sistema y además no se estarían violentando derechos ahí del adolescente. Sí, o sea, no te digo, yo llevaba la defensa y yo insistí en eso. Yo decía, es que no es ni siquiera una cuestión culposa, porque culposa se tiene que haber violado un deber de cuidado. Yo decía, bueno, díganme qué deber de cuidado tenía ella. Porque decía la propia, la madre del adolescente, es que en el video solo ve que es un choque. Le digo, bueno, es que ahí incluso habría que ver cuestiones de incluso autopuesta en peligro y muchas otras situaciones, ¿no? Pero ahí el juez, a pesar de que se le señalaron todos estos, dijo, no, son lesiones dolosas. Y además hay ciertos deportes que admiten los riesgos. Exacto, O sea, los exacto. propios deportistas ya saben que están dentro de una esfera de riesgo. Me parece que ahí, además del tema de la teoría del delito aplicada en justicia penal para adolescentes, que, repito, son muchos tópicos, ¿no? Teoría del delito, justicia penal para adolescentes, que es un sistema especializado, perspectiva de infancia, perspectiva de adolescencia, perspectiva de género, y bueno, no, sin entrar a lo mejor a un niño perteneciente a alguna comunidad indígena, eso es otro tema. y más, o sea, son tantos tópicos que obligan a la especialización, a la capacitación precisa de este sistema. Y en el entendido de que, por ejemplo, en el caso que nos expone, que como defensores ya ni siquiera argumentamos que son lesiones culposas, sino argumentamos que no se da con base en la teoría del delito, el delito como tal, ¿no? Pero que el juzgador no lo entienda. Que prácticamente estoy entendiendo que el juzgador sigue tanto en su adultocentrismo, pero también en esa ideología de querer a fuerza castigar, ¿no? Exacto. De dar lo más, como tipo penal, ¿no? Como forma de comisión, lo más que puede. Y ahí es parte de que no está entendiendo tampoco el sistema socioeducativo como lo es, ¿no? Entendiendo este tema de, bueno, pues lesiones dolosas, va a impactar totalmente en la punibilidad, va a impactar en si aplica o no un internamiento, va a impactar en las propias medidas, se va a impactar en todo, en readaptación. Yo tengo una duda para poder ir cerrando nuestro podcast el día de hoy. ¿Cómo es que se están llevando la readaptación en los adolescentes? Las teorías de las redes, que son muchísimas, aquí no estamos hablando ni de reintegración, rehabilitación ni reinserción. Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de un sistema que, como bien nos ha dicho, su fin es socioeducativo. ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo podemos atenderlo, aterrizarlo? Como defensores, ¿qué pasos tenemos que seguir? Si sabemos que vamos a obtener una sentencia no favorable, ¿cómo tenemos que hacer para que pueda existir un mejor plan de readaptación? Y si me permites, ahí se sumaría peor la cuestión de la figura tan desnaturalizada que existe del agente del Ministerio Público, que es un representante social, porque él no nada más su obligación natural, como bien lo hablábamos del derecho romano, no es nada más la de acusar, sino también velar por los derechos de la otra persona. Y si en el sistema de adultos hemos visto que se ha desnaturalizado esa figura del Ministerio Público, en adolescentes está peor, porque él tenía que haberlo hecho valer. Si la defensa no lo hacía, el agente del Ministerio Público, por esencia, por la figura que es el representante social, tampoco lo hizo. No, al contrario, ¿no? En ese caso el Ministerio Público estaba insistente que era un delito, ¿no? Como es cuestiones básicas de teoría del delito, ¿no? Hay que ver que para ser punible una conducta tiene que ser dolosa o culposa, y si no encuentra ninguno de los dos, no es delictivo, lo que ¿no? caiga. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, en la ley de adolescentes se habla de reinserción social y familiar. Esta reinserción social y familiar ya no se utiliza aquí en adolescentes el término readaptación, lo teníamos ese más en los años 60, que era en la época donde se consideraba como los tratamientos. Aquí no, aquí la reinserción social y familiar se busca a través del logro de capacidades y competencias. Entonces tiene que verse se hace al inicio de la etapa de ejecución un plan individualizado.
Entonces, desde la medida que tenemos, muchas veces, a veces socialmente pensamos que la única consecuencia posible jurídica para la comisión de una conducta es el internamiento, y no. En adolescentes sí tenemos el internamiento, que es solo para mayores de 14 años, que debe ser el último recurso y el menor tiempo posible. Ahora, no es la única forma. Puede haber una estancia domiciliaria, puede haber un semi-internamiento para que esté, por ejemplo, entre semana en el centro y el fin de semana en su casa o al revés, pero también puede haber un servicio social a favor de la comunidad, puede haber, por ejemplo, obviamente la reparación de daño, puede haber, por ejemplo, la prohibición de asistir a determinados lugares, puede haber, por ejemplo, el que se someta a programas especializados en teoría de género, etcétera, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, en este caso que decíamos, bueno, dos novios tienen relaciones, aunque es violación, la ley marca que debe ser el último recurso del internamiento. Entonces ahí puede valorar, bueno, sí, pero de atendiendo a las circunstancias individuales, sociales, familiares, de cómo ocurrieron los hechos también, decir, no, lo más adecuado no es el internamiento, tal vez es una libertad asistida, que la libertad asistida tiene por principal finalidad que el adolescente siga con su familia, con un supervisor, y la principal intención es que pueda seguir estudiando. Es decir, bueno, que pueda seguir estudiando con un supervisor y además que se someta a un programa especializado en teoría de género, pues para ir también teniendo esta guía en cuestiones de sexualidad, ¿no? Entonces, insisto, ahí es por eso es tan importante conocer la adolescencia y qué pasa, ¿no? Solamente les hablaba yo ahorita de la primera etapa de la adolescencia, pero la segunda etapa tiene características bien diferentes y la tercera también. Entonces, la reinserción de adolescentes tiene que ver desde el tipo de medida que pongo, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor causó unas lesiones porque iba a exceso de velocidad de atropellar. Bueno, ¿cuál va a ser la medida? A lo mejor dicen, bueno, te vamos a poner un servicio social, y pues ¿dónde va a ser ese servicio social? A lo mejor lo más adecuado es en Cruz Roja, para que tú, haciendo este servicio a la sociedad, te des cuenta de lo que pudiste haber ocasionado, del daño que se causa por manejar sin precaución, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, eso sería como lo primero, ¿no? La tarea del juez de dictar una medida que realmente vaya para lograr su reinserción, que no sea el castigo, sino para reinsertar a ese adolescente. Y lo segundo, el plan individualizado de ejecución. Ese plan individualizado quiere decir que tenemos que ver las características individuales de cada chico. Entonces, tenemos a lo mejor 3 adolescentes que vamos a suponer que entre los 3 cometieron un homicidio de manera conjunta. Pero tal vez uno iba en la primaria, uno iba en la secundaria, uno iba en la prepa, uno vive con su mamá, uno con su papá, uno con su abuelita, uno consume alcohol, uno consume drogas, uno tiene problemas de ira. Entonces, llegada la etapa de ejecución, se dividen los expedientes. A lo mejor la sentencia pues fue la misma, porque cometieron conjuntamente el homicidio, pero ya en la ejecución cada quien tiene su expediente y se va a hacer un programa individual. Entonces, sí, bueno, de acuerdo a las a características de cada uno de ellos. Entonces, sí, bueno, tú vas a entrar a nuestra finalidad contigo, nuestro objetivo es que termines la secundaria, el lograr el acercamiento con tu papá, el que superes un duelo no resuelto, el que entres a programas artísticos o deportivos o de acuerdo a sus capacidades. Entonces, aquí de eso se trata, de esta capacitación de acuerdo a las necesidades de cada chico. Y algo que comentabas en cuanto a cuánto debe conocer una persona especializada. El conocer, por ejemplo, pues el sistema acusatorio y el sistema penal en general de cada estado es la base, pero es lo mínimo. Pero para poder estar en adolescentes, además de eso, hay que conocer todo esto de infancia, una cuestión más holística, ¿no? Integral. Mucho más, ¿no? Entonces, ahí es la situación importante que debemos considerar, sobre todo eso, ¿no? El entender las características individuales y entender que la idea no es castigar, sino entender qué es lo que está pasando a esta persona, por qué llegó a la comisión, ¿no? Y yo siempre les digo también, muchas veces lo he repetido cuando se habla, por ejemplo, de un video muy famoso que salió en redes hace como un año, algo así, de unas chicas que están en una pelea, en una secundaria, y que desafortunadamente una termina perdiendo la vida. Y yo veía los comentarios en redes que decían, no, es que dónde está la juventud de ahora, la adolescencia, que disminuyan la edad penal, que le den una pena de muerte. Y yo decía, qué hipócritas. O sea, yo hablando con todo el mundo, todos vimos una pelea en nuestra secundaria, por lo menos. Y muchos, digo, no teníamos a lo mejor celulares, pero si hubiéramos tenido, igual hubiéramos estado filmando. Hay veces que un mal golpe, una mala situación,
pero eso también tiene que ver con la adolescencia media, que también tiene características especiales y por eso se da este tipo de situaciones. Y digo, no es que diga yo que están bien y que se justifican, no, pero es muy natural que se dé y no en estos tiempos, en todas las épocas se da por las características biológicas y sociales que trae consigo la adolescencia, en concreto la etapa de la secundaria. Que las biológicas se mantienen, pero las sociales ya dependiendo de la época es como se van a dar. La tecnología también influye muchísimo en las adolescencias, ¿no? En las formas de comunicación, en las formas como se interrelacionan con los otros, etcétera. Y eso también es importante que se conozca desde el punto de vista del sistema de justicia, ¿no? Sí. Muchísimos de los delitos, pues prácticamente el celular ya es una herramienta para poder establecer medios probatorios o alcanzar algún razonamiento. En ese panorama, en ese contexto, como bien nos dijo, pues sí, la especialización resulta ser sumamente importante y a mí me da muchísimo gusto tenerlo en este programa, pues prácticamente. Y se queda un tema súper importante, a mí me gusta mucho hablar la cuestión de la reparación integral del daño, toda la naturaleza de la reparación integral del daño, yo a veces no, yo quisiera decir a veces esas palabras que ella dijo, ¿qué sociedad tan hipócrita a veces tenemos? Sí, porque nada más cuando nos afecta, pero a veces desde mi papel no lo puedo decir, pero qué bueno que tú lo dijiste, porque para mí el tema de la reparación integral del daño en materia de adolescentes es algo que nos queda muchísimo a deber, porque siempre he considerado, esto es opinión personal, no involucra a ellos, pero siempre he pensado que la reparación integral del daño en materia de adolescentes nos queda mucho a deber socialmente, porque sí debería de existir una solidaridad en la reparación integral del daño en materia de adolescentes, porque considero que muchos de los adolescentes que están cometiendo esas infracciones, esas conductas en la sociedad, son porque yo siempre he pensado que lo que no resuelve el derecho familiar, mañana lo va a sancionar el derecho penal. Entonces, los padres, los tutores, somos muy responsables de las conductas que generan afuera nuestros hijos. Y sí debería de existir una corresponsabilidad en la cuestión, porque qué fácil es decir, es que el adolescente no tiene patrimonio. ¿Y el otro qué culpa tuvo del daño que le ocasionó? Sí, claro. Y puede ser casuístico, ¿eh? O sea, podemos decir, bueno, no en todos los casos opera, pero en muchos sí. ¿Cómo puede estar una madre o un padre a veces, y no generalizo, pero en muchas de las circunstancias, cómo puede estar alguien durmiendo a las 2, 3 de la mañana sin que su hijo esté en su casa? Y cuando ya le llaman. Sí, pues hay como esos temas de todo un programa, ¿no? Porque hay muchísimas situaciones y bueno, muchos puntos, cómo lo maneja la ley y cómo van las responsabilidades, cómo se puede reparar el daño y bueno, sí, situaciones que sí, nos daría para mucho, porque es un tema... Y para eso te vamos a tener en la especialidad, que está coordinando mi querida Odette precisamente. Maestra, bueno, decía hace un momento, para mí es un gusto tenerla aquí, porque prácticamente nos está dando su bendición en la especialidad de justicia penal para adolescentes, para que arranque de forma pues prácticamente exitosa, ¿no? El tema del sistema de justicia penal para adolescentes, me atrevo a mencionar que conozco muchos colegas que solamente acreditan la especialización con ciertas constancias, ¿no? De ciertas horas. Por obligación, ¿no? Sí. A ver, ya no me molestes, aquí tengo Sí, pero me parece que también en esos cursos a veces son muy por encima. Me parece que les falta entender, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, criminológico, biológico, al adolescente para poder llevar a cabo avante un asunto de adolescentes en el sistema. Y la especialidad, y como nos lo ha expuesto, abarca todos estos tópicos. Afortunadamente, el tema desde el punto de vista criminológico, entender a la víctima, que puede ser también infante o adolescente, pero también entender al imputado, que es en sí adolescente, es relevante para poder alcanzar una medida correcta. Cómo llevar a cabo esta reinserción del adolescente a través de una medida que se lleva a cabo en libertad o semilibertad o el internamiento. Y a entender esto, que las defensas no siempre vamos a obtener absoluciones en casos de adolescentes, ¿no? Podemos y podríamos tener una sentencia condenatoria, pero con una estructura muy beneficiosa para el adolescente, ¿no? En cuanto al tema de las medidas, si somos socialmente responsables, con independencia de que los padres sean o no los responsables, si somos socialmente responsables, también el hecho de contribuir a que un adolescente que sí cometió alguna conducta considerada como delito, y este adolescente, nosotros también favorecemos al sistema respecto de cómo llevar a cabo una medida, presentarle los medios de prueba que se puedan desfilar para efecto de determinar su perfil individual, social y familiar.
llevar una medida de forma correcta. Una vez ya establecida, ejecutarla. Y entonces ese adolescente ya cuando esté y se esté integrando a la sociedad, ya en su esfera adulta, joven, y después ya adulto, ya menos joven, digo, para no dejarlos de fuera en esa juventud, pues entonces ya habrá una sociedad más recta o un tejido social más sano, exactamente. La palabra ideal es esa. Yo le quiero agradecer por estar con nosotros en este programa que, repito, nos está dando la patadita a la especialidad. Recuerden que la maestra Ivonne Ruiz Herón es docente de la especialidad, que es especialista en sistema de justicia penal para adolescentes, fue jueza del mismo sistema y además conoce no solo de teoría del delito, como ya escucharon, ejerce en su calidad de asesora jurídica y defensa en asuntos ahora como abogado litigante, lo que le da oportunidad de hablar desde los tres campos, desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, como de las partes procesales, ya sea desde el punto de vista del órgano acusador o desde la defensa. Y eso es un plus que no van a encontrar en otro instituto. Yo le quiero agradecer de nueva cuenta a maestra Ivonne Ruiz y bueno, felicitarla por la brillantez de la exposición en este sistema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Cristina. Así es, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Tenemos varios comentarios en la red y habrá oportunidad de que la maestra, ojalá nos hagas favor de darles contestación. Y bueno, como bien dice mi querida Odette, la maestra forma parte de la plantilla docente de la especialidad en justicia penal para adolescentes que va a arrancar este próximo 25 de julio. Va a ser una especialidad 100% virtual y que va a darnos precisamente ese conocimiento multidisciplinario que requerimos, no solamente saber el sistema acusatorio. Ella es de las docentes que está en compañía de la maestra Azucena Pineda Guillermo, también jueza. Tenemos a un especialista precisamente en justicia restaurativa, que es un tema muy importante, y que está la maestra Violeta Maltos, está otra jueza igual, Irina Cabrera, el magistrado Alejandro Ramón Fuentes, tenemos una facilitadora de la Fiscalía General de la República, la maestra Célica Polet, a la maestra Rosicela Gutiérrez Beltrán, también jueza del sistema, al doctor Cristóbal Urrutia Fernández, también jueza del sistema. En fin, también vamos a tener la parte criminológica que va a estar a cargo de la maestra Esmeralda Martínez Lara. Una especialidad, mi querida Ivonne, que nos va a permitir adquirir todos estos conocimientos, pero sobre todo estas herramientas de profesionalización para efecto de representar derechos de adolescentes. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? El tomar el tema de adolescentes con seriedad. Así es. Como dice la maestra, de pronto hay veces que nada más lo tomamos como un requisito de la ley, pero yo creo que dentro de nuestra función social como abogados, como asesores, como Ministerio Público, como jueces, debemos hacerlo, ¿no? Y yo creo que yo he visto que de pronto alguien dice, no, pues es que ya soy juez o ya soy Ministerio Público, ya soy fiscal, ¿cómo voy a tomar un curso? Pues al contrario, es cuando más, ¿no? De pronto yo veo que mucha gente se queda en el, ay, no, pues yo como ya soy, yo no voy a estudiar más, al contrario, ¿no? Estás más obligado, aunque ya estés adscrito y aunque lleves años, pues a profesionalizarte, ¿no? Entonces, ojalá que además se de que el siga derecho es tomando tan con seriedad. cambiante que estamos obligados. ¿No? Pues muchísimas Muchas gracias, mi querida ustedes. Ivonne. Recuerden que ya ha estado impartiendo con nosotros diversos talleres, cursos en materia de adolescentes, pero hoy forma parte de la especialidad en justicia penal para adolescentes. Para los que preguntaban, con la especialidad ustedes van a obtener, al finalizar, es un año de especialidad, van a obtener certificado y título profesional que les va a permitir tramitar la cédula profesional de especialistas en justicia penal para adolescentes. Pues muchísimas gracias, Ivonne, porque contigo arrancamos, como dice mi querida Odette, estas pláticas que vamos a tener de manera previa al inicio de la especialidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias a todos los que nos acompañaron.